Seguridad, saquen a mi hija decepcionante, gritó mi mamá en su fiesta. El guardia se acercó y dijo, señora, ella es la dueña del lugar, ¿quiere que la escolte a usted a la salida? El aire de la noche en San Miguel de Allende era una mezcla embriagadora de jazmín, dama de noche y la tierra fresca y mineral que respiraba después de una breve lluvia vespertina. Era un perfume que conocía íntimamente, el aroma del hogar que yo misma había creado. Cientos de farolillos, como estrellas cautivas, colgaban de las ramas de los majestuosos árboles de jacaranda, bañando el patio principal de la Hacienda de los Secretos en una luz dorada y temblorosa que hacía danzar las sombras sobre los muros de cantera rosa. 200 de las personas más influyentes del país, vestidas con sus mejores galas, llenaban el espacio con un murmullo sofisticado, el tintineo de copas de cristal y las notas nostálgicas de un mariachi de cámara que tocaba boleros clásicos. La escena era perfecta, una postal de opulencia y buen gusto. Era la celebración del 60º cumpleaños de mi madre, Amalia. Y yo era una extraña en mi propia casa. Apoyada en una columna de piedra, sintiendo su frescor a través de la fina tela de mi vestido, sostenía una copa de vino que no había probado. Mis ojos recorrían la escena, no como una participante, sino como una antropóloga estudiando una tribu exótica. Veía a los políticos con sus sonrisas ensayadas, a las esposas con sus joyas deslumbrantes y sus secretos bien guardados, a los herederos de viejas fortunas con su aire de aburrimiento congénito. Y en el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraban todos los planetas, estaba mi madre. Esta es la última vez, me prometí en un susurro. La frase se había convertido en mi mantra personal para sobrevivir a los eventos familiares. Pero esta noche era diferente. Esta noche, las palabras tenían un peso de finalidad. No había venido por obligación, ni por un masoquismo arraigado. Había venido con un propósito, un plan frágil y probablemente condenado al fracaso. Había venido a ofrecer una rama de olivo. En el pequeño despacho que daba a los jardines de lavanda, un espacio que nadie en mi familia sabía que existía, había una carpeta de piel. Dentro no había números, sino la historia de la hacienda en fotografías, las ruinas comidas por la maleza, los muros derrumbados, los frescos coloniales cubiertos de moho. Y luego, las fotos de la reconstrucción, los artesanos colocando las vigas de mezquite, los restauradores devolviendo la vida a los colores, mi propia figura, cubierta de polvo pero con una sonrisa genuina, supervisando cada detalle. Mi plan era simple, casi infantil en su optimismo: cuando la fiesta se apagara, los llevaría allí. Les mostraría mi viaje, no mi éxito. Les abriría mi corazón, no mis libros de contabilidad. Quería que vieran a Alondra, la constructora de sueños, no a la hija decepcionante. Mi madre, en un vestido de seda color champán que parecía tejido con luz de luna, se deslizó por el patio. Se movía con la seguridad de una mujer que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Pasó a mi lado, tan cerca que su perfume, una fragancia exclusiva de una boutique parisina, envolvió mis sentidos. No se detuvo. Sus ojos, una versión más dura y fría de los míos, se posaron en mí por un instante suficiente para evaluarme y descartarme. Alondra, querida, su voz era seda, pero con un borde afilado. ¿No encontraste algo un poco más festivo que ponerte? Su mirada recorrió mi vestido, un diseño de Raquel Orozco de corte impecable y color negro profundo. Para ella, la elegancia discreta era invisible, y solo el brillo y la ostentación tenían valor. Antes de que pudiera responder, se giró hacia una de sus amigas, una mujer enjollada cuya cara estaba tan estirada que su sonrisa parecía una mueca. «Es mi hija la artista», dijo mi madre con un suspiro audible, como si llevara una carga heroica. Siempre en su propio mundo. Es una pena, con lo bonita que es. La amiga me dedicó una mirada de compasión plástica. No te preocupes, Amalia. Todas tenemos una en la familia. La mía se hizo vegana y se fue a vivir a Oaxaca. Se alejaron riendo, dejando sus palabras flotando en el aire como ceniza tóxica. Sentí la mirada de otros invitados sobre mí, algunos curiosos, otros compasivos. Mi prima Paloma, sentada en una mesa cercana con mi tía Marisol, me sonrió con una dulzura venenosa. Eran los monos voladores de mi madre, siempre listas para ejecutar sus pequeños actos de sabotaje social. Prima,
¿Quieres que te presente a alguien?, me dijo Paloma en voz alta, como si yo fuera una debutante desamparada. Conozco a un abogado soltero muy agradable. Un poco aburrido, pero estable. Estoy bien, gracias, Paloma, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi tía Marisol suspiró dramáticamente. Ay, mi hija. No seas tan orgullosa. A tu edad, ya no se puede ser tan exigente. Cerré los ojos por un segundo, buscando mi centro. La columna de piedra a mi espalda se sentía como mi única aliada, un pilar de fuerza silenciosa en un mar de arenas movedizas sociales. Mi plan. Mi estúpido y hermoso plan. ¿Cómo podía esperar que vieran mi alma, si ni siquiera eran capaces de ver mi vestido? La esperanza, esa pequeña y terca llama, vaciló, amenazando con extinguirse antes de que la noche hubiera siquiera comenzado de verdad. Pero la terquedad, como mi madre había señalado, era un rasgo de familia. Y si ella era terca en su desdén, yo lo sería en mi resistencia. Apreté la copa de vino con un poco más de fuerza y esperé. El acto principal aún no había comenzado. Las palabras de mi tía, tan triviales y a la vez tan representativas de la narrativa familiar sobre mí, fueron la llave que abrió el museo de mis recuerdos. Un lugar que rara vez visitaba, pero cuyas salas conocía de memoria. Cada pieza de la colección era una cicatriz, una lección aprendida a la fuerza. La sala principal estaba dominada por una única vitrina, iluminada por una luz fría y solitaria. Dentro, imaginé mi diploma de la École Hôtelière de Lausanne. La mejor del mundo. 4 años de mi vida destilados en un trozo de pergamino. Recuerdo el día de la graduación como si fuera ayer. Estaba en mi pequeño apartamento con vistas al lago Le Mans, el aire olía a nieve y a chocolate. Llevaba mi toga y mi birrete, y sentía un orgullo tan expansivo que creía que podría llenar el cielo. Llamé a casa, el corazón latiéndome con la anticipación de un niño. Mamá, papá. Lo logré. Con honores, les dije, mi voz vibrando de emoción. Al otro lado de la línea, silencio por un segundo, luego la voz de mi padre, ahogada por lo que sonaba como música y risas. Ah, Alondra. Mi hija, qué bueno. Felicidades, muchas felicidades. Escucha, ahora estamos un poco ocupados. Tu hermano. Van a venir a la ceremonia, lo interrumpí, la esperanza empezando a desinflarse. Hubo una conversación ahogada, y luego la voz de mi madre, impaciente. Alondra, por favor, sé razonable. ¿Cómo vamos a ir hasta Suiza por una ceremonia? Damián tiene un examen final de contabilidad la próxima semana. Es crucial. Necesita nuestro apoyo. Pero yo me estoy graduando, susurré. Y estamos muy orgullosos, dijo ella, con el tono de quien recita un guión. Celebraremos cuando vuelvas. Ahora tenemos que colgar. Te queremos. La línea quedó muerta. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando mi reflejo en la ventana oscura. Detrás de mí, los Alpes se alzaban como fantasmas blancos. Me quité el birrete y lo dejé sobre la mesa. Esa noche no fui a la cena de celebración. Me quedé en casa y comí un sándwich de queso mientras veía en Instagram cómo mi familia celebraba una gran parrillada en el jardín de nuestra casa en la Ciudad de México. El motivo, según el pie de foto de Damián, festejando por adelantado el éxito en mis exámenes. Gracias por el apoyo, familia. En la foto, Damián sostenía una cerveza, sonriendo, mientras mis padres lo abrazaban. Parecían felices. Completos. Avancé a la siguiente sala del museo de mi mente. Allí, sobre un pedestal de terciopelo, estaba el sobre del testamento de mi abuela Elena. La madre de mi padre. Una mujer con la sabiduría escrita en las arrugas de su rostro y un amor por mí que era tan sólido y real como la tierra. Una semana antes de morir, me tomó la mano, sus dedos eran frágiles como ramas secas. Eres diferente, Alondra, me dijo, sus ojos nublados por las cataratas pero aún llenos de luz. Ves el mundo de otra manera. No dejes que nadie, ni siquiera tu madre, te convenza de que eso es algo malo.
No dejes que te apaguen la luz. Me dejó $50,000. Para mi familia, era una suma modesta. Para mí, era la llave del mundo. La oficina del notario olía a papel viejo y a café rancio. Estábamos mi padre, mi madre y yo. El notario, un hombrecillo calvo y nervioso, leyó la cláusula. Mi madre, vestida de un luto impecable, carraspeó delicadamente. Licenciado, dijo con una voz suave y cargada de una falsa preocupación que había perfeccionado con los años. Agradezco enormemente el gesto de mi suegra, que en paz descanse. Pero Alondra es todavía muy joven, muy bohemia. No tiene experiencia con el dinero. Como su madre, siento que es mi deber protegerla de sí misma. Propongo que el dinero se transfiera a un fideicomiso bajo mi administración. Yo me aseguraré de que se use sabiamente, para su futuro, por supuesto. El notario me miró, esperando mi consentimiento. Mi padre miraba por la ventana, ausente. Sentí una oleada de furia fría. No estaba intentando proteger mi dinero. Estaba intentando robarme el último regalo de mi abuela, su último voto de confianza en mí. No, dije. La palabra sonó extraña en la habitación silenciosa. Mi madre me miró, sus cejas arqueadas. ¿Disculpa? Dije que no, repetí, mi voz ganando fuerza. La abuela me lo dejó a mí. Confió en mí. Y voy a respetar su decisión. Alondra, no seas infantil, comenzó mi padre, girándose finalmente. No es infantil, papá. Es mi derecho, lo corté. Y es mi dinero. La batalla fue larga y fea. Hubo semanas de chantaje emocional, de cenas silenciosas, de llamadas de tías y primas diciéndome que estaba siendo egoísta e ingrata. Pero me aferré a las últimas palabras de mi abuela. No dejé que me apagaran la luz. Y al final, gané. Pero la victoria me dejó una lección amarga. A veces, tu mayor batalla no es contra el mundo, sino contra la gente que se supone que debería estar de tu lado. La última sala era la más grande. En el centro, una maqueta de la Hacienda de los Secretos, tal como la había encontrado, un laberinto de ruinas. Los $50,000 no eran suficientes ni para empezar, pero eran la semilla. Pasé meses investigando, aprendiendo sobre restauración, sobre modelos de negocio, sobre cómo convertir la historia en una experiencia de lujo. Creé un plan de negocios tan detallado, tan a prueba de balas, que hasta el banquero más escéptico tendría que tomarlo en serio. Pero antes de ir al banco, cometí el error de buscar la bendición de mi familia. Se lo presenté a mi padre en su estudio, un santuario de caoba y olor a puros. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos de empresario se iluminaban. Vio el potencial. Vio los números. Estaba a punto de decir que sí, lo vi en su rostro. Entonces, la puerta se abrió y mi madre entró con una bandeja de café. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que cualquier cosa que yo hiciera no podía hacerlo. Mi padre, con un entusiasmo que rara vez le veía, le explicó mi idea. Ella escuchó, su sonrisa cada vez más tensa. Cuando él terminó, ella dejó la bandeja sobre el escritorio con un ruido seco. Héctor, por favor, dijo, su voz era puro hielo. Ya hemos hablado de esto. La niña tiene fantasías. Nuestro negocio es la construcción. Concreto. Acero. Proyectos reales. No vamos a arriesgar nuestro capital ni nuestro apellido en un hotelito romántico en ruinas. Se giró hacia mí. Alondra, te quiero, pero ya es hora de que pongas los pies en la tierra. Tu hermano está cerrando tratos millonarios. Tú estás jugando a las casitas. Esa noche, mientras salía del estudio de mi padre, con sus disculpas silenciosas siguiéndome por el pasillo, tomé una decisión. Nunca más les pediría nada. Ni su dinero, ni su aprobación, ni su permiso. Construiría mi mundo sola. Y lo haría en silencio. Dejaría que me subestimaran. Dejaría que pensaran que era una soñadora fracasada. Su ignorancia sería mi mejor arma, mi escudo más fuerte.
Y así fue. La soñadora fracasada usó su plan de negocios para conseguir un socio inesperado en mi tío Helio, quien la ayudó a asegurar el primer préstamo. La jugadora de casitas restauró una pequeña propiedad, la convirtió en un éxito rotundo, y usó esas ganancias para atraer a inversores serios que creyeron en su visión para la hacienda. Y ahora, la hija decepcionante estaba celebrando la fiesta de su madre en el corazón de su imperio silencioso. El círculo estaba a punto de cerrarse. La voz estentórea de mi hermano, Damián, me sacó de mi museo mental. Se había convertido en el centro de un corrillo de hombres que olían a dinero y a poder. Entre ellos reconocí a Fausto Morales, un tiburón de las finanzas inmobiliarias, y a un par de políticos locales cuyas sonrisas eran tan falsas como sus promesas de campaña. Damián sostenía su vaso de whisky como un cetro, pontificando sobre su proyecto estrella, las Cumbres de San Miguel. La clave del éxito, señores, es la visión, decía, inflando el pecho. Donde otros ven simples colinas, yo veo un estilo de vida. Un enclave de exclusividad. Ya tenemos el 90% de la tierra. Solo nos falta una parcela, la que nos dará el acceso directo a la reserva. Es un mero trámite. Fausto, el tiburón, sonrió con una dentadura demasiado blanca. Un trámite que involucra a Isidro Fuentes, he oído. Ese hombre es leyenda. Dicen que su familia ha trabajado esa tierra desde antes de la revolución. No se la vendió ni al gobierno cuando quisieron hacer la nueva autopista. La sonrisa de Damián se tensó por una fracción de segundo. Todo hombre tiene su precio, Fausto. Y la gente como Isidro, la gente de campo, su precio suele ser más bajo de lo que creen. Es cuestión de aplicar la presión correcta. Mientras el grupo reía, me acerqué sigilosamente, usando las sombras de las bugambilias como cobertura. No por espiar, sino porque Fausto, a pesar de su reputación, siempre me había tratado con una curiosa amabilidad en los pocos eventos en los que habíamos coincidido. Me vio. Alondra, qué sorpresa verte, dijo, separándose del grupo y acercándose a mí. Tu madre se ve espléndida. Gracias, Fausto. Siempre tan amable, respondí. Dime una cosa, continuó, bajando la voz. Tú tienes buen ojo para la estética, para lo auténtico. ¿Este proyecto de tu hermano, realmente crees que encaja con el espíritu de San Miguel? Era una pregunta capciosa, una prueba. Antes de que pudiera formular una respuesta diplomática, Damián se interpuso entre nosotros. Pasó un brazo posesivo por mis hombros, un gesto que pretendía ser fraternal pero que se sentía como una marca de propiedad. Fausto, no molestes a mi hermanita con temas de negocios, exclamó con una risa forzada. Ella es la artista de la familia, la soñadora. Estas cosas de contratos, permisos y plusvalías solo la aburrirían. Me dio un apretón que era casi un pellizco. Ella se encarga de las cosas bonitas, ¿verdad, Alón? El diminutivo, Alón, era un arma que usaba desde la infancia para minimizarme. Sentí la humillación como un sarpullido en la piel. Me estaba descartando, infantilizándome delante de un hombre al que intentaba impresionar. Sonreí, una sonrisa tan dulce que podría haber causado caries. Es cierto, Fausto, dije, mi voz suave pero clara. Yo me encargo de las cosas bonitas. Cosas como asegurarme de que la belleza y la historia de un lugar no sean arrasadas por excavadoras para construir mansiones sin alma. Mi mirada se clavó en la de mi hermano. Me encargo de preservar el espíritu de San Miguel, como tú tan acertadamente lo llamas. La sonrisa de Damián vaciló. Fausto levantó una ceja, intrigado. Una perspectiva interesante, dijo Fausto, mirándome con nuevo respeto. Quizás un día deberías mostrarme algunos de esos lugares bonitos que preservas. Cuando quieras, respondí. Damián, sintiendo que perdía el control de la conversación, me apartó con una brusquedad mal disimulada. Bueno, suficiente charla de arte. Volvamos a lo importante. Y arrastró a Fausto de vuelta a su círculo de admiradores. Me quedé allí, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y satisfacción. Le había devuelto el golpe, sutilmente, pero se lo había devuelto.
Mientras los observaba, recordé la verdad sobre Damián. Recordé el internado en Canadá del que lo habían expulsado por hacer trampas en los exámenes. Recordé el negocio de importación de vinos que había llevado a la quiebra en menos de un año, un fracaso que mi padre había ocultado pagando las deudas de su bolsillo. Recordé las innumerables veces que había escuchado a mi padre al teléfono, usando sus contactos para conseguirle a Damián una nueva oportunidad. Su vida entera era un andamio de mentiras y rescates paternos. Y su arrogancia no era más que el barniz que usaba para ocultar la madera podrida de su inseguridad. Su necesidad de minimizarme era directamente proporcional a su miedo a ser descubierto. Y esta noche, su miedo debía de ser inmenso, porque su condescendencia era sofocante. Bebí un sorbo de vino, esta vez disfrutando de su sabor complejo. El juego había cambiado. Ya no era solo una espectadora. Había entrado en el campo de batalla. Y aunque nadie más lo sabía, yo tenía la ventaja estratégica. Conocía el terreno, conocía al enemigo y, lo más importante, conocía sus debilidades. La noche prometía ser larga, pero de repente, ya no me sentía tan sola. La justicia, a veces, es una compañera silenciosa y paciente. La noche avanzaba, un tapiz tejido con risas, música y el ir y venir de camareros con bandejas de plata. Me había refugiado cerca de la fuente, donde el sonido del agua al caer amortiguaba las conversaciones vacías. Mi tío Helio me encontró allí. Te he estado observando, dijo, su voz era un contrapunto de calma en el caos social. ¿Estás bien? Sobreviviendo, respondí con una media sonrisa. Esa respuesta que le diste a tu hermano fue de antología, dijo, guiñándome un ojo. Sutil, elegante y directo al mentón. Tu abuela habría estado orgullosa. El calor de sus palabras me reconfortó. Gracias, tío. A veces siento que tú y la abuela sois los únicos que realmente me veis. Ver es fácil, Alondra. Lo difícil es tener el coraje de mirar, respondió. Su mirada se desvió hacia su hermana, mi madre, que en ese momento se dirigía al escenario. Y ahora, si me disculpas, creo que va a empezar la función principal. Necesitaré un trago más fuerte para esto. Se alejó en dirección a la barra justo cuando el líder del mariachi anunciaba con voz meliflua. Y ahora, con ustedes, unas palabras de nuestra querida festejada, la señora Amalia Castellano. El aplauso fue inmediato y entusiasta. Mi madre se deslizó hacia el micrófono, bañada por la luz de un reflector que la hacía parecer etérea, casi divina. Su sonrisa era un estudio de la perfección. Mis queridos, queridísimos amigos. Mi amada familia, comenzó, su voz era un arrullo cálido que envolvía a la audiencia. Ver todos sus rostros aquí, compartiendo esta noche tan especial conmigo, me llena el corazón de una gratitud inmensa. 60 años, suena a mucho, ¿verdad? Hubo risas cómplices. Pero yo no lo siento como 60 años. Lo siento como 60 capítulos de una vida increíblemente bendecida. Continuó con una maestría consumada, agradeciendo a sus amigas por su lealtad, a sus socios por su confianza. Luego, se giró hacia mi padre, que la miraba con una adoración incondicional. Y a ti, mi amor, mi Héctor. El arquitecto de mi felicidad. Gracias por construir para mí una vida más hermosa de lo que jamás soñé. Mi padre se sonrojó, y el público suspiró conmovido. Era una actuación impecable. Entonces, llegó el momento que todos esperaban. El momento de los herederos. Y por supuesto, mis dos tesoros. La razón de mi ser, dijo, y su voz se quebró con una emoción perfectamente calculada. Mi hijo, Damián. Hizo un gesto hacia él. Damián se puso de pie, asintiendo gravemente, como un príncipe aceptando el homenaje de sus súbditos. El hombre que ha heredado la fuerza y la visión de su padre. Un líder nato. Cada vez que lo veo cerrar un trato, cada vez que lo escucho hablar con tanta pasión de sus proyectos, mi corazón de madre se hincha de orgullo. Él es el futuro de nuestro legado. Es la continuación de nuestro sueño. Te amo, hijo. El aplauso fue atronador. Damián se sentó, su rostro radiante.
Mi madre esperó a que los aplausos se apagaran, saboreando el momento. Y entonces, como un director de orquesta cambiando de un allegro a un adagio, su expresión se transformó. La sonrisa brillante fue reemplazada por una de una dulzura melancólica, casi trágica. Y sus ojos me buscaron a través del patio. Me encontraron. Y me atraparon en su haz de luz. Y luego, su voz bajó a un susurro íntimo, pero amplificado por el micrófono para que nadie se perdiera una sílaba: luego está mi alondra. El cambio de tono fue tan abrupto que el silencio que se produjo fue instantáneo. Pude sentir la energía de la multitud cambiar, la curiosidad convirtiéndose en una atención tensa. Mi niña artista. Mi espíritu libre, continuó, y las palabras que deberían haber sido un cumplido sonaron como un diagnóstico médico. A sus 28 años, Alondra todavía está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Mientras su hermano construye imperios, ella persigue sus pasiones. Pequeños proyectos, pequeños cafés, ideas encantadoras que van y vienen. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. Cada palabra era una pincelada en el retrato de la fracasada adorable que ella había pintado de mí durante años. Y lo estaba haciendo en público, delante de todos. Como madre, es mi deber apoyarla, por supuesto, dijo, y su voz adoptó el tono de una mártir. Le hemos ofrecido todas las oportunidades. Un puesto directivo en la empresa, financiación para un negocio con pies y cabeza. Incluso un apartamento digno de su apellido. Hizo una pausa dramática. Pero ella prefiere su pequeño estudio rentado en el centro. Prefiere su independencia. Y aunque me rompe el corazón verla luchar, tengo que respetar su camino, por muy equivocado que esté. La humillación era total. No solo me estaba llamando fracasada, sino que además se estaba atribuyendo el mérito de ser una madre comprensiva y tolerante con mi fracaso. Era una jugada maestra de manipulación. El murmullo entre la multitud era ahora audible, una mezcla de compasión por mi madre y lástima por mí. Vi el rostro de mi padre. Estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo. Sabía que esto estaba mal, terriblemente mal, pero su silencio era su complicidad. Damián, en cambio, tenía una pequeña sonrisa en los labios. Disfrutaba de mi humillación. Le servía para validar su propio estatus de hijo exitoso. Mi plan de paz, mi rama de olivo, mi carpeta de fotografías, todo parecía ridículo ahora. Una fantasía infantil. No puedes hacer las paces con alguien que disfruta de la guerra. No puedes construir un puente hacia alguien que ha dinamitado su lado de la orilla. El hielo en mi estómago se expandió, congelando el dolor, la tristeza y la rabia, hasta que no quedó nada más que una calma fría y absoluta. La calma que precede a la tormenta. Me levanté de mi asiento junto a la fuente. No fue una decisión consciente. Fue un reflejo, una reacción instintiva de una parte de mí que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. La parte que se negaba a seguir siendo la protagonista silenciosa de la tragedia de otra persona. Dejé la copa de vino sobre el borde de piedra con un cuidado exagerado. El sonido, en el silencio expectante, fue como un disparo. Comencé a caminar. El patio parecía extenderse una eternidad ante mí. Cada paso era una decisión. Con cada metro que acortaba la distancia hacia el escenario, sentía como las capas de la buena hija, la niña comprensiva, la que no causa problemas, se desprendían de mí como piel vieja. Pasé junto a la mesa de mi tía Marisol, quien me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de horror y deleite. Pasé junto a Fausto Morales, quien me observaba con una intensidad calculadora, como si estuviera reevaluando una inversión. Pasé junto a la mesa de mi padre. No me miró. Siguió estudiando el vino en su copa como si contuviera los secretos del universo. Mi madre me vio venir. Dejó de hablar, su anécdota sobre un collar de Cartier a medio contar. Una arruga de fastidio apareció entre sus cejas perfectamente depiladas. Para ella, mi movimiento no era un acto de autoafirmación, sino una interrupción grosera. Una falta de respeto a su momento. Llegué al pie del pequeño escenario. Me detuve. No subí. Me quedé a su nivel,
obligándola a mirarme hacia abajo, una posición que sin duda le resultó natural. Mamá, dije. Mi voz no tembló. Salió clara, nivelada y peligrosamente tranquila. El micrófono captó el sonido y lo proyectó a cada rincón del patio. Vine esta noche con la esperanza de... ¿De qué, Alondra? Me cortó, su voz era un siseo venenoso, despojada de toda la dulzura anterior. La reina benévola había desaparecido, dejando en su lugar a la tirana. ¿Viniste con la esperanza de arruinar mi fiesta? ¿De ser el centro de atención, como siempre? ¿Crees que no sé lo que haces? Con tu ropa negra de luto y tu cara de mártir. Siempre tratando de hacer que los demás se sientan culpables por tu falta de ambición. La acusación era tan retorcida, tan alejada de la realidad, que por un momento me quedé sin aliento. Me estaba acusando de sus propios pecados. Eso no es cierto, dije, mi voz aún tranquila. Solo quería. No me importa lo que querías, escupió, su rostro contorsionado por una furia que ya no podía contener. Esta es mi noche. Mi celebración. Y no voy a permitir que tú, con tu aire de superioridad silenciosa, la conviertas en un funeral. He pasado 60 años construyendo esta vida, este respeto. No dejaré que lo manches con tu fracaso. El aire crepitaba con su rabia. La gente en las mesas más cercanas se encogió en sus asientos. Mi padre finalmente levantó la cabeza, su rostro una súplica silenciosa. Amalia, por favor, murmuró, pero su voz se perdió en la tormenta. Cállate, Héctor, le espetó ella sin siquiera mirarlo. Luego, sus ojos volvieron a mí, ardientes de resentimiento. Te di la vida. Te di todo. Y me lo pagas así. Con desobediencia. Con desprecio. Si no quieres ser parte de esta familia, entonces no lo seas. Se giró bruscamente, sus ojos barriendo el patio en busca de los ejecutores de su voluntad. Sus hombres. Los guardias de seguridad que yo misma había entrenado para manejar cualquier situación con discreción y profesionalismo. Pero en ese momento, para ella, no eran mi personal. Eran sus sirvientes. Y entonces, gritó. No fue una orden, fue una declaración de guerra. Un berrinche de poder absoluto. Seguridad, la palabra desgarró el aire, haciendo que varias personas se sobresaltaran. Quiero que saquen a mi hija decepcionante de aquí. Ahora mismo. La orden quedó suspendida en el aire, colgando sobre nosotros como una guillotina. El punto de no retorno. La línea que, una vez cruzada, redefiniría todo lo que vino antes y todo lo que vendría después. Mi madre había firmado la sentencia. Pero se equivocó de acusado. Y de verdugo. El grito de mi madre fue seguido por el silencio más profundo que he experimentado en mi vida. No era un silencio pacífico. Era un silencio violento, un vacío sonoro donde el shock y la incredulidad habían estrangulado cualquier otro ruido. El murmullo de la fuente parecía haberse callado. El canto de los grillos en los jardines se había detenido. Era como si la hacienda entera contuviera la respiración, esperando ver cómo se desarrollaba la ejecución. Desde mi posición al pie del escenario, observé el campo de batalla. Mi madre, jadeando, con el pecho subiendo y bajando, una mancha de rojo furioso en sus mejillas. Parecía una diosa vengativa en su pedestal, esperando que su voluntad divina se manifestara. Mi padre se había encogido en su silla, pareciendo de repente un hombre mucho mayor, un rey consorte despojado de toda dignidad. Damián estaba de pie, con la boca ligeramente abierta, una expresión de asombro en su rostro. Ni siquiera él, en su arrogancia, había anticipado una escalada tan brutal. Mis ojos se movieron hacia la multitud. Vi el rostro de mi tía Marisol, sus labios fruncidos en una mueca de desaprobación hipócrita, aunque sus ojos brillaban de emoción. Vi la cara de Fausto Morales, el inversor, que me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de análisis y admiración. Vi a docenas de personas que me conocían desde que era una niña, personas que me habían visto crecer, y en sus rostros vi lástima. Lástima por mí, la hija humillada. Lástima por mi madre,
la mujer que había perdido el control de manera tan espectacular. Era un festín de emociones ajenas, y yo estaba en el centro, el plato principal. Y entonces, en medio de ese silencio gritón, oí los pasos. 2 hombres de traje oscuro se separaron de las sombras de los pórticos. Caminaban con una calma deliberada, sin prisa, pero con un propósito inconfundible. El hombre que iba al frente era Benicio, el jefe de mi equipo de seguridad. Un hombre de 50 y tantos, con el cabello canoso cortado al rape y la postura erguida de sus años en el ejército. Su rostro era una máscara de profesionalismo, sus ojos no revelaban nada. Lo había entrevistado personalmente hacía 2 años. Recuerdo que me impresionó su respuesta cuando le pregunté a quién le debía lealtad en una situación de crisis. Mi lealtad es para con la cadena de mando y la protección de la propiedad y su legítimo dueño, señorita, había respondido sin dudar. La multitud se separó a su paso como las aguas del Mar Rojo. Todos los ojos estaban fijos en ellos, y luego en mí. El clímax de la obra estaba a punto de llegar. El momento de mi expulsión. El final de mi historia en la familia Castellano. Sentí una calma extraña descender sobre mí. La adrenalina se había disipado, reemplazada por una claridad helada. El dolor, la ira, la humillación, todo se había desvanecido. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Observé a la niña que había pasado 28 años anhelando una migaja de aprobación de su madre, y sentí una oleada de compasión por ella. Pobre niña. ¿Qué viaje tan largo y doloroso había tenido que hacer para llegar a este momento? Benicio y su colega llegaron hasta donde yo estaba. No se detuvieron a mi lado. Se detuvieron frente a mí, creando una barrera simbólica entre yo y el resto del mundo. Benicio no me miró. Miró directamente al escenario, a la mujer que había dado la orden. La niña dentro de mí murió en ese instante. Y la dueña de la hacienda de los secretos tomó su lugar. Benicio se quedó de pie frente a mí por un largo segundo, su cuerpo bloqueando la vista de mi madre. Fue un gesto sutil, pero inconfundible. No estaba allí para ejecutar una orden en mi contra. Estaba allí para recibir una. Se giró lentamente, no hacia mí, sino hacia el escenario. Su movimiento fue deliberado, casi ceremonial. Señora Amalia, dijo, y su voz, aunque respetuosa, carecía de la deferencia que mi madre esperaba como un derecho de nacimiento. Era la voz de un profesional informando de un hecho, no la de un subordinado obedeciendo. ¿Podría repetir su orden, por favor? Quiero asegurarme de que la he entendido correctamente. Mi madre, impaciente, casi gritó. ¿Estás sordo? Le he dicho que saque a esta persona de mi propiedad inmediatamente. Benicio asintió lentamente, como si estuviera procesando una información compleja. Entendido. La orden es retirar a una persona de la propiedad. Hizo una pausa, y en esa pausa, todo el equilibrio de poder del universo se reconfiguró. Sin embargo, señora, me temo que hay una confusión fundamental en su solicitud. ¿Confusión? Siseó mi madre. ¿Qué confusión puede haber? Yo soy la anfitriona, esta es mi fiesta. Usted es, en efecto, la anfitriona de la fiesta, concedió Benicio con una calma exasperante. Pero usted no es la dueña de la propiedad. Un jadeo colectivo recorrió el patio. Pude ver a Damián dar un paso adelante, su rostro enrojecido. Eso es absurdo. Mi padre firmó el contrato, vimos los papeles. Benicio ni siquiera se dignó a mirar a mi hermano. Sus ojos estaban fijos en mi madre, la verdadera fuente de poder, o eso creían todos. Es posible que el señor Héctor firmara un acuerdo de evento, joven. Pero el contrato de propiedad, el título legal de la hacienda de los secretos, está a nombre de otra persona. El aire se llenó de susurros. ¿De quién? ¿Un socio secreto? Los inversionistas. Amalia, mi madre, finalmente pareció darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su furia comenzó a ser reemplazada por una vacilante incertidumbre. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el dueño? Benicio se giró entonces hacia mí. Lo hizo lentamente,
con un respeto que era más elocuente que cualquier discurso. Se detuvo a mi lado, ligeramente detrás de mí, como un guardia real junto a su reina. Y luego, mirando de nuevo a mi madre, pronunció las palabras que detonarían la bomba. La propietaria legal, la única persona con autoridad para expulsar a alguien de estas instalaciones, dijo, su voz era clara y rotunda, es la señorita Alondra Castellano. Si el silencio anterior había sido un vacío, este fue el silencio del fin del mundo. El tiempo pareció detenerse. Vi la mandíbula de mi padre caer, literalmente. Vi a Damián parpadear, como si no pudiera procesar la información. Vi a mi tía Marisol con la boca abierta, a medio camino de un comentario sarcástico. Y vi a mi madre. Vi el color desaparecer de su rostro, como si una mano invisible le estuviera drenando la vida. Pasó del blanco al gris verdoso en cuestión de segundos. Eso es imposible, balbuceó, la palabra apenas un suspiro. Fue entonces cuando hablé yo. En realidad, no lo es, mamá, dije, mi voz tranquila resonando en el silencio absoluto. Y entonces Benicio, mi leal y profesional jefe de seguridad, asestó el golpe final. Se volvió hacia mí, con una expresión completamente seria, y me preguntó, su voz proyectada para que todos la oyeran. Así que, si me permite, le pregunto de nuevo, señorita Alondra. Usted es la dueña del lugar. ¿Desea que escolte a la señora Amalia y a sus acompañantes a la salida? La pregunta quedó suspendida en el aire, una oferta de poder absoluto, una venganza servida en bandeja de plata. El destino de la reina, en manos de la hija que acababa de intentar desterrar. Podía decir que sí. Podía humillarla como ella me había humillado a mí. El sabor de esa posibilidad era dulce y tentador. Pero al mirar su rostro descompuesto, no vi a una tirana, sino a una mujer rota, enfrentada a la aniquilación de su mundo. Y en ese momento, supe que yo no era como ella. Mi victoria no requería su destrucción. Solo su reconocimiento de la verdad. No, Benicio, respondí en voz alta. No será necesario. Y luego añadí, mirando a mi aturdida familia. Mis invitados pueden quedarse. Por ahora. La tensión en el patio no se disipó, se transformó. La conmoción inicial dio paso a una oleada de murmullos frenéticos y miradas furtivas. Los invitados, antes meros espectadores de un drama familiar, se habían convertido de repente en testigos de un cambio de poder sísmico. Los teléfonos móviles, antes guardados discretamente, comenzaron a aparecer, sus pantallas brillando en la penumbra mientras los dedos volaban sobre los teclados, difundiendo la noticia del siglo en sus círculos sociales. El escándalo ya no era un secreto familiar y era una noticia de última hora. Mi madre, que parecía haberse encogido dentro de su costoso vestido, se dejó caer en la silla más cercana, su cuerpo sin fuerzas. Mi padre se apresuró a su lado, aunque no parecía saber si consolarla o interrogarla. Damián, por su parte, me miraba fijamente, sus ojos eran una tormenta de incredulidad, rabia y, por primera vez, una pizca de miedo. No te creo, dijo en voz baja, avanzando hacia mí. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Es imposible. Nada es imposible cuando dejas de esperar que otros construyan tu vida por ti, hermano, respondí, mi voz fría. Para eliminar cualquier duda persistente, para grabar la verdad en la mente de todos los presentes con la tinta indeleble de la burocracia, hice un gesto a Benicio. Benicio, por favor, pide a la gerente de la hacienda, la señorita Renata Morales, que se una a nosotros. Y que traiga la tableta con los archivos del evento, por favor. Enseguida, señorita, respondió él, hablando por el comunicador de su muñeca. La llegada de Renata fue, en sí misma, una declaración de poder. No entró corriendo ni nerviosa. Avanzó con la eficiencia tranquila de una ejecutiva de alto nivel, su traje sastre impecable, su expresión serena. Llevaba una tableta en la mano. Se detuvo a mi lado, ignorando por completo a mi familia, y me habló en un tono de respetuosa normalidad, como si estuviéramos en una reunión de negocios matutina y no en medio de un campo de batalla emocional. Señorita Alondra, ¿me necesitaba?, preguntó. Sí, Renata. Gracias por tu discreción y rapidez,
dije. Parece que ha habido una considerable confusión con respecto a la facturación y los arreglos para la fiesta de esta noche. ¿Serías tan amable de aclarar los detalles para mis invitados? Renata asintió, su rostro impasible. Encendió la pantalla de la tableta y la inclinó ligeramente para que los que estaban cerca pudieran verla. Por supuesto. El evento, 60 aniversario Amalia Castellano, fue reservado hace 6 meses. El costo total, desglosado en alquiler de instalaciones, catering para 200 comensales, barra libre internacional, personal, seguridad, decoración y entretenimiento, asciende a un total de 1.450.000 pesos, más IVA. Un suspiro colectivo recorrió a los pocos invitados que quedaban cerca. Renata continuó, su voz era un bisturí cortando la tensión. Se recibió un depósito inicial de 200.000 pesos desde una tarjeta de crédito a nombre de la señora Amalia Castellano para confirmar la fecha. Sin embargo, 2 semanas después, recibí una instrucción directa de la propietaria, la señorita Alondra Castellano, para cancelar el saldo pendiente y clasificar el evento como cortesía de la dirección, cargando el costo total a la cuenta de gastos corporativos de la Hacienda. Levantó la vista de la tableta y me miró. ¿Desea que muestre el correo electrónico con su autorización, señorita? No creo que sea necesario, Renata, dije suavemente. Luego, mi voz se endureció. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Quiero que reviertas esa instrucción. Cancela la cortesía. Genera la factura final por el importe total, y como te comenté, añade un recargo del 20% en concepto de gestión de contingencias y daño a la imagen de la marca. Renata, sin pestañear, tecleó en la pantalla. Entendido. 1.740.000 pesos. ¿A qué nombre y dirección fiscal la emito? Este era el momento. El golpe final. La firma en el contrato de mi nueva realidad. A nombre de Amalia Castellano, dije, mirando directamente a mi madre. Envíala a su dirección particular. Y, Renata, a partir de este momento, cualquier solicitud de reserva o servicio por parte de cualquier miembro de la familia Castellano, en esta o en cualquiera de nuestras otras propiedades, requerirá el pago del 100% por adelantado. Sin excepción. ¿Queda claro? Cristalino, señorita, respondió Renata. Procedo inmediatamente. Y con eso, la transacción se completó. No había sido una pelea a gritos. No había habido insultos. Había sido una orden ejecutiva. Fría, impersonal y absolutamente devastadora. Le había quitado a mi madre no solo su fiesta, sino su estatus. La había convertido, a los ojos de todos, de anfitriona a deudora. Y en su mundo, no había mayor humillación. La partida de Renata, tan eficiente y silenciosa como su llegada, fue la señal para el éxodo final. Los pocos invitados que quedaban, los más morbosos o los más leales a mi familia, se dieron cuenta de que el espectáculo había terminado de la manera más brutalmente corporativa posible. Se acercaron a mi madre con palabras torpes de consuelo, evitando mi mirada como si yo fuera una especie de aparición aterradora. Las despedidas fueron breves, incómodas, y en menos de 10 minutos, el vasto patio quedó casi desierto. El eco de sus pasos apresurados sobre la piedra fue reemplazado por el sonido solitario de la fuente y el murmullo del viento entre las hojas de los árboles. La fiesta, que había comenzado con tanto esplendor, terminaba en un silencio de tumba. Mi madre seguía sentada, una figura encogida en la oscuridad, la luz de los farolillos proyectando sombras crueles sobre su rostro pálido. Parecía una estatua derrumbada. Mi padre, que había permanecido a su lado, se levantó. Por un momento pensé que iba a venir hacia mí, quizás a gritarme, quizás a suplicar. Pero en lugar de eso, se acercó a su esposa. Se agachó frente a ella, tomándole las manos, que debían de estar heladas. Amalia, dijo, y su voz, despojada de toda ira, estaba llena de una fatiga infinita. Mira lo que has hecho. No era una acusación, era una constatación, el lamento de un hombre que ve las ruinas de su vida y finalmente entiende cómo llegó allí. Toda nuestra vida, he trabajado para darte el mundo que querías. La casa,
las joyas, el estatus, esta fiesta, todo. Y tú, en una noche, lo has quemado todo. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y autocompasión. Ella me desafió. Me humilló. Mi padre negó lentamente con la cabeza. No, Amalia. Ella solo se defendió. Nosotros la humillamos. Durante años. Y nunca nos dimos cuenta de que, mientras nosotros la empujábamos hacia abajo, ella estaba construyendo un castillo debajo de nosotros. Se puso de pie, su espalda encorvada por un peso que no era físico. Estoy cansado, Amalia. Estoy tan cansado. Se giró y, sin mirarme, se alejó hacia la salida, una silueta solitaria desapareciendo en la noche. Damián seguía allí, un fantasma en el borde de la escena. Me miró, y por primera vez en su vida, lo vi sin su máscara de arrogancia. Vi a un hombre perdido, un niño cuyo mundo acababa de ser volcado. ¿Es todo verdad?, preguntó, su voz era un susurro ronco. ¿Todo esto, es tuyo? Asentí. ¿Y lo de Isidro? ¿La parcela? Isidro es mi amigo y mi socio en un proyecto de agricultura orgánica. Nunca te venderá esa tierra, Damián. Especialmente no ahora, respondí sin animosidad. Bajó la cabeza, mirando sus zapatos italianos de $2000 como si nunca los hubiera visto antes. Todo este tiempo, murmuró para sí mismo. Nos reíamos de ti. Te llamábamos la soñadora. ¿Y tú? Tú eras la única que estaba realmente despierta. Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, respeto. Tengo que irme. Se fue, no con la zancada confiada del heredero, sino con los pasos vacilantes de un hombre que acaba de darse cuenta de que no es nada. Mi tío Helio, que había observado todo desde una distancia prudente, se acercó. No dijo nada. Simplemente me envolvió en un abrazo cálido y fuerte. Apoyé mi cabeza en su hombro, y por primera vez en toda la noche, me permití sentir el peso de todo lo que había sucedido. No lloré, pero un temblor recorrió mi cuerpo. Se acabó, mi niña, me susurró al oído. Finalmente se acabó. ¿Qué se acabó, tío?, pregunté. La mentira, respondió él, separándose para mirarme a los ojos. La mentira en la que todos han estado viviendo. Incluida tú. Esta noche no solo les mostraste quién eres. Te lo mostraste a ti misma. Miré a mi madre, que ahora estaba completamente sola en medio de los restos de su fiesta. El personal de la hacienda, mis empleados, comenzaban a moverse con una eficiencia silenciosa, recogiendo copas vacías y apagando velas, desmantelando el escenario de su tragedia. Era una reina sin corte y sin reino, una extraña en la casa de su hija. Y yo, la hija, me sentía como una extraña en mi propia victoria. Había ganado, sí. Pero el precio había sido la última ilusión de una familia que, en realidad, nunca había tenido. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad y un silencio ensordecedor. La noticia del desastre en el cumpleaños de mi madre se extendió por los círculos sociales como un reguero de pólvora. Mi teléfono no paraba de sonar, empresarios que antes me ignoraban ahora querían explorar sinergias, revistas de sociedad querían una entrevista exclusiva, e incluso Fausto Morales me llamó para invitarme a almorzar, diciendo que admiraba a las personas que saben jugar al ajedrez mientras los demás juegan a las damas. Me convertí, de la noche a la mañana, en la comidilla de la ciudad, una mezcla de leyenda y advertencia. Y en medio de todo ese ruido, estaba el silencio de mi familia. Mi padre me llamó al tercer día. Su voz sonaba hueca, derrotada. Se disculpó. Lo siento, Alondra. Debería haberte defendido. Siempre debía haberte defendido. Fue una disculpa sincera, pero llegó 20 años tarde. Le dije que apreciaba su llamada y colgué. Damián me envió un largo mensaje de texto. Era una mezcla confusa de disculpas, admiración y una pregunta apenas velada sobre si podría aprender de mí. No respondí. Mi madre fue la última. Me envió un correo electrónico una semana después.
Era una obra maestra de la autojustificación, una epopeya de victimismo en la que ella era la madre incomprendida y yo la hija cruel y vengativa. Lo borré después de leer las 2 primeras líneas. Esta mañana, una semana después de la fiesta, estoy de pie en el balcón de la suite presidencial de la hacienda, una suite que he mantenido siempre vacía, reservada como mi santuario personal. El sol está empezando a despuntar sobre las montañas, pintando el cielo con tonos de melocotón y lavanda. El aire es fresco, puro. Sostengo una taza de café humeante, el aroma mezclándose con el de la tierra mojada del jardín. Debajo de mí, la hacienda cobra vida. Veo a los jardineros cuidando las rosas, a los cocineros descargando productos frescos, a los primeros huéspedes saliendo a caminar. Todo se mueve en una sinfonía armoniosa que yo misma compuse. Ayer, mi padre me llamó de nuevo. Me dijo que mi madre no sale de su habitación, que se niega a hablar con nadie. Me dijo que Damián está cuestionándose toda su vida. Me dijo que la familia está rota y que yo soy la única que puede arreglarla. La sangre llama, mija, me suplicó. Somos tu familia. Pero mientras observo el amanecer bañar mi mundo, el mundo que construí ladrillo a ladrillo, no con su ayuda, sino a pesar de su ausencia, una verdad cristalina se asienta en mi corazón. La familia de la que él habla, la que exige mi lealtad ahora, es la misma que me llamó fracasada, la que se rió de mis sueños, la que intentó desterrarme. No me piden que vuelva por amor. Me piden que vuelva porque mi poder ahora les resulta útil, o al menos, demasiado grande para ignorarlo. Durante años, creí que construía este imperio para demostrarles que estaban equivocados, para ganar su respeto. Pero ahora, en la quietud de este amanecer, me doy cuenta de que no era para ellos. Era para mí. Construí este lugar no como una fortaleza contra ellos, sino como un hogar para mí misma. Un lugar donde mi valor no se mide por la aprobación de otros, sino por el trabajo de mis propias manos y la fuerza de mi propia visión. Un lugar donde nadie, nunca más, podrá decirme que me vaya. Mi padre quiere que yo arregle lo que mi madre rompió. Mi hermano quiere aprender de mí. Mi madre quiere, no sé lo que quiere, y quizás ya no me importa. Quieren volver a entrar en mi vida, en mi mundo. Pero la pregunta que me hago, mientras el primer rayo de sol cálido toca mi cara, ya no es si debo perdonarlos. El perdón es algo que tendré que resolver conmigo misma, en mi propio tiempo. La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Queda algún lugar para ellos en un mundo que tuve que construir desde las cenizas que ellos mismos dejaron a su paso? ¿Se riega una planta que ha sido envenenada, con la esperanza de que un día dé flores sanas? ¿O simplemente se arranca de raíz para dejar espacio a algo nuevo que crezca? No tengo la respuesta. No todavía. Pero por primera vez en mi vida, sé que tengo el poder de decidir. Y esa, quizás, es la única victoria que realmente importa.